Según las cifras más recientes del INEGI, el 32.3% de los jóvenes de 20 a 29 años son los más afectados por el ciberacoso. Y las entidades del país donde se padece más el ciberbullying son Aguascalientes, Estado de México, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo. El ciberacoso, hoy aquí, en Juzgue Usted. Doctora Laura Coronado, bienvenida. Mil gracias, Francisco. Feliz de estar con ustedes en este espacio. Bienvenida, muchas Mil gracias. Maestro Joel Gómez Treviño, ¿cómo está? Buenas noches. Mucho gusto estar contigo, Paco. Encantado. Bienvenido. Gracias. Hoy hablamos del ciberacoso, algo que está permanentemente en nuestras vidas, pero que al parecer dejamos pasar como si no existiera. ¿Qué es el ciberacoso, doctora? Bueno, el ciberacoso es una serie de conductas que son repetitivas, que se dan a lo largo de cierto periodo de tiempo. Generalmente son comentarios ofensivos, intrusivos, que pueden hacer caer a la persona en una discriminación. Y hablando específicamente del ciberacoso, estamos hablando de un comportamiento que puede ser a lo largo de las 24 horas del día y además que puede ser a través de distintos mecanismos o a través de distintos medios. Pueden ser mensajes de texto, pueden ser imágenes que se compartan de la persona a la que queremos ofender, puede ser aislando a la persona de ciertos grupos, ya sean en mensajería instantánea como WhatsApp, ya sea a través de plataformas como redes sociales, y efectivamente lo vivimos con muchísima cotidianidad y ese es justo el problema. Vivimos en una cultura de defendernos, vivimos en una cultura en donde si te pegan, contesta con un mismo golpe y en realidad pues en el ciberespacio es un medio en donde precisamente lo estamos volviendo cada vez menos amigable y ese es el problema del ciberacoso. ¿Se tipifica como delito el ciberacoso? No, de hecho, tiene una particularidad el ciberacoso. Muchas de las conductas que son consecuencia del ciberacoso pueden implicar conductas de tipo penal, ¿sí? Por ejemplo, si tú incurres en un hackeo para conocer información sobre la víctima y poder explotarla públicamente esta información, o bien si extorsionas a la víctima, le dices, si no quieres que publique esto sobre ti, dame dinero, pues ahí tenemos conductas penales, ¿no? Puede ser extorsión, puede ser propiamente el hackeo, o puede inclusive incurrir en cuestiones más graves, como el tema de las personas que se ven orilladas por tanto bullying a que son sometidos, pues de repente tenemos gente que se ha suicidado por estos temas. Entonces, podríamos pensar en una serie amplia de consecuencias jurídicas, algunas de ellas penales, para todas las acciones que se dan en torno al ciberacoso. ¿Debería penalizarse el ciberacoso, doctora? Ha habido intentos aislados, por ejemplo, en el 2013 en el estado de Nuevo León se trató de regular el tema del ciberacoso, pero lo primero que se detectó es que se trataba de una ley mordaza. Es muy difícil o es muy tenue esta línea entre libertad de expresión, entre censura y lo que podría ser el ciberacoso. Entonces, efectivamente, por un lado tenemos conductas que deberían de ser pues obviamente reportadas a estas plataformas digitales, pero eso muchas veces no es suficiente. Estamos hablando cada vez de menores de edad que son más jóvenes al momento de ingresar al ciberespacio. La ONU ha dado cifras de que 1 de cada 10 niños a nivel mundial ha sufrido de ciberacoso en algún momento y estamos hablando de edades entre los 11 y los 16 años. Son grupos sumamente vulnerables. Entonces sí se debería de regular, pero tiene que ser a través de un método muy, muy claro para que la persona que sea ofendida efectivamente reciba protección y no por otro lado se vulneren otros derechos de terceros. El acoso físico siempre ha existido. Yo creo que todos recordamos en nuestra niñez, en nuestra infancia, haber participado o haber sido incluso víctimas del acoso de otros compañeros en la escuela, que porque estás chaparro, porque estás gordo, porque etcétera, ¿no? El paso de lo físico a lo electrónico, al ciberespacio, ¿ha sido mayor el impacto en lo cibernético que en lo físico? Mucho mayor, Paco. Lo que sucede es que una de las características principales, como bien lo comentaba Laura hace un momento, es que el ciberacoso no requiere contacto físico. El acoso tradicional, regularmente usas la fuerza física para ponerte encima o prevalecer sobre alguien. Llegas a los golpes, a los pellizcones, a los empujones. Es un tema de mucho contacto físico. Sin embargo, el acoso cibernético o el cyberbullying no tiene ese componente. De hecho, es mucho más fácil de hacer, porque sentado en tu casa, en tu coche, en el camión donde te encuentres, tú puedes ciberacosar a una persona con todos los medios que tengas a tu alcance. El ciberacoso, a mi juicio, puede ser directo o indirecto.
Es directo cuando buscas mandarle mensajes a esa persona para molestarla. Indirecto cuando le envías mensajes a otro grupo de personas para que termine incomodándose a esta persona, ¿no? Publicarle fotos incómodas en Facebook, en Twitter, en redes sociales, en las propias plataformas de mensajería instantánea, pudiera ser un tema de acoso indirecto porque la persona tarde que temprano se va a enterar de que están hablando mal de esta persona. Entonces, en definitiva, yo creo que el ciberacoso está potenciado a la X comparado con el acoso físico. Claro. Mencionaba, doctora, que los niños eran víctimas, pero ¿qué hay en el caso de las mujeres? Bueno, es que hablamos de distintos tipos de ciberacoso, como mencionaba hace un momento el maestro. Efectivamente tenemos el clásico, que es el ciberacoso a través de compañeros de la escuela. Entonces, estamos hablando específicamente de menores de edad. Por otro lado, tenemos a las mujeres que podemos llegar a compartir ciertas imágenes y que muchas veces pueden ser criticables y se normaliza esta situación. Desde la típica conducta de ponerle calificación a alguien cuando no subió la imagen con ese fin, hasta hemos visto escándalos. Tuvimos el año pasado uno de un legislador que recibía una imagen de una mujer que no quería enviarle esa imagen y que ni conocía al legislador. Entonces, es muy fácil transmitir datos y es muy fácil caer en este tipo de situaciones que pueden ofender, denigrar, menoscabar la integridad de una persona. También estamos hablando de personas que por su condición de algún tipo de capacidad diferente pudieran sufrir del ciberacoso. También estamos hablando, pues, de todos estos hashtags tan famosos de las ladies y los lords. Tuvimos hace unas semanas una anécdota muy divertida para algunos del licenciado Valeriano. Él subió una foto para su despacho y de pronto sufrió de miles de comentarios y se hizo famoso entre comillas. Y él mismo salió a declarar: por favor, ya bajé la imagen, ya me di cuenta del error, pero basta las bromas, ya no quiero más memes. Entonces, ¿hasta qué punto una persona se puede sentir vulnerable o no por un comentario o por una crítica? ¿Y qué tan responsables podemos ser todos los demás de compartir imágenes que no nos pertenecen? Es una gran responsabilidad, ¿no? Exacto. ¿Habría que limitar el uso de las redes sociales a ciertas edades? Bueno, en Estados Unidos existe una ley, el Children's Online Privacy Protection Act, que es la ley para la protección de los menores en el entorno digital, que establece que las redes sociales y en general las plataformas cibernéticas no pueden entrar en contacto directo con niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Eso existe desde hace muchos años en Estados Unidos, es una regla clara, va más orientada a proteger los datos personales de los menores o que no puedas tú enviarle información publicitaria o de cualquier otra naturaleza a los menores. En México no tenemos esa particularidad. En México tenemos reformas en materia de protección al consumidor y comercio electrónico desde hace casi 20 años. El 29 de mayo del año 2000 se publican estas reformas. Se incluye el 76 bis, que es un catálogo de obligaciones para todos aquellos proveedores de bienes y servicios por Internet, pero en ningún caso se establece algún tema específico de no contactar a menores. Sí hay un apartado que habla de tener cuidado con prácticas de mercadotecnia dirigidas a población vulnerable, tales como niños, ancianos y enfermos. Esa es la única partecita del 76 bis que habla sobre menores. Ten cuidado si te diriges en cuanto a tus estrategias de marketing a menores, pero no hay un apartado específicamente de la protección a los menores en uso de Internet, por así decirlo. Generalmente nuestra legislación va mucho más atrás que el avance de la tecnología. ¿Qué se recomendaría a los legisladores que se hiciera en este caso concreto? Bueno, es que legislar no es la única manera de controlar. Podemos controlar de otras maneras. Podemos entrar en pláticas con padres de familia, con escuelas, con directivos de escuelas, como ya sucedió con el caso de la inseguridad que vivimos en la Ciudad de México, donde por ahí hay un grupo de rectores que se pusieron de acuerdo para platicar con la jefa de gobierno. Bueno, también podríamos hacer lo mismo para orientar en estos temas. También podremos sentarnos a platicar con las propias plataformas sociales para implementar mecanismos de autorregulación. La autorregulación ha probado ser un mecanismo eficiente en ciertas áreas. Tal vez también podríamos platicar con ellas para ver cómo podemos implementar algún mecanismo de protección a menores y para evitar el ciberbullying, ¿no? Quise dejar al último este tema porque es un poco escabroso. El pack. ¿Qué es el pack? Empieza como una especie de juego en donde las propias mujeres entre amigas empiezan a tomarse ciertas fotos de ciertas partes para ver quién está mejor o peor de ellas. Pero muchas veces esa imagen que yo te mencionaba hace un momento que no se controla, pues llega algún novio y ese novio se vuelve exnovio y entonces se quiere vengar y entonces lo comparte en un grupo y se va difundiendo esa información. Y se puede prestar para muchísimas cosas. Como mencionaba hace un momento el maestro, pues puede haber un delito de trata de personas, puede haber un delito de derecho de honor, de imagen, de propiedad intelectual. O sea, en realidad es que como no sabemos como sociedad la responsabilidad en la que incurrimos, pues muchas veces no sabemos cuál va a ser el efecto. Decía la doctora que es difícil borrarlo. ¿Se puede borrar de la Internet alguna publicación o ya es permanente? Paco, es prácticamente imposible por varias razones. Primero que nada, en el momento que tú publicas algo,
Si la plataforma la borra antes de que cualquier otra persona lo vea o lo descargue, a lo mejor tienes una posibilidad, pero rara vez tienes esa posibilidad. En el momento que tú subes algo, está la posibilidad de hacer el screenshot o de que otras personas lo compartan o de que otras personas descarguen la información. Hay muchas posibilidades. Una vez que tú descargas la información, vamos a suponer que logras hacer un reclamo a Facebook o logras hacer un reclamo a Twitter y logras que borren o bajen la imagen. A los 5 minutos o a los 5 segundos hay alguien que la vuelve a subir porque tiene esa foto guardada en su celular. Mover esa foto del celular de la persona o las 100 personas o las 10 personas que ya bajaron esa información es virtualmente imposible. Tendrías que ir con cada una de ellas, implementar algún tipo de acción legal en contra de cada una de ellas y solicitarles la remoción de la información. Por eso es muy difícil. Pasar el pack es un juego que se da entre adolescentes usualmente, que implica una relación de pareja y donde le dices a tu pareja, pues pásame una foto tuya o tuyo, donde te encuentras desnudo, obviamente, y ese pasar el pack se puede convertir en sextorsión, pero regularmente hablamos de sexting. Sexting es una conducta que no es delito. La prensa malamente en muchas ocasiones le llama delito al sexting. El sexting no es delito, es comunicarte con tu pareja, a lo mejor hay intercambio de fotos íntimas, de videos íntimos, eso no es delito. El problema va cuando, como dice Laura, se convierten en expareja y hay una discordia entre las partes, pues una de las partes puede decidir hacer pública esa imagen o esas imágenes o los videos y ahí entran los problemas, ¿no? Vaya, pues lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con lo que se sube a las redes, ¿no? Ser muy responsable, que muchas veces es difícil pedirle a un adolescente que tenga ese criterio y que sepa que esa información puede viajar en un instante. Y por otro lado, pues también como padre supervisar. Efectivamente, el sexting, que es un fenómeno que hemos visto que ha resurgido, que ha surgido con mayor fuerza en los últimos meses, pues también te habla mucho de lo que estamos creando como entorno para los jóvenes. Son relaciones que cada vez son menos durables o menos duraderas y además que es muy fácil que los jóvenes vayan compartiendo información, no solamente de tipo sexual, también incluso de protección de datos personales, incluso para evitar secuestros. O sea, es muy fácil que ahora la gente utilice ciertas plataformas para conocer a otras personas, como el famoso Tinder, y pues no se dan cuenta de los riesgos que se corren a partir de ello. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias. Gracias por venir. Buenas noches. Maestro Gómez Treviño, gracias por venir. Gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Cualquier cosa que subamos a la internet, en las redes sociales o en cualquier otra parte, puede ser usado en nuestra contra. Nos puede convertir en víctimas de ciberacoso. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.